Estimados participantes del curso, tengan la más cordial bienvenida a esta segunda semana de clases en la que vamos a analizar el caso del Perú. Como ustedes saben, el Perú es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor cantidad y diversidad de población indígena. Tenemos una gran diversidad cultural que es una de nuestras principales riquezas. En el último censo realizado a nivel nacional, en el año 2017, más del 30% de la población se autoidentificó como perteneciente a algún pueblo indígena, lo cual creo que es muy importante en la construcción y elaboración de políticas públicas de ahora en adelante, ¿no? No podemos seguir teniendo políticas estatales en el Perú que ignoren esta realidad, y además en las ciudades más grandes, como en el caso de Lima, hay una gran población que proviene de estos pueblos indígenas y que mantiene su lengua, su cultura, sus tradiciones, y esto tiene que tomarse en cuenta el momento que se diseñan y se aplican cualquier tipo de normas, planes y proyectos. Bueno, en el Perú, como ustedes saben o habrán escuchado los que son de otros países, hemos tenido un gran crecimiento económico en los últimos años, hemos logrado recuperar la democracia y hemos tenido, digamos, condiciones de estabilidad más o menos importantes para poder ir superando poco a poco los problemas de nuestro país. Sin embargo, a pesar de todo esto, no hemos logrado todavía tener una política en la cual podamos equilibrar, digamos, la explotación de los recursos naturales con los derechos de los pueblos indígenas o de las poblaciones locales, y sobre todo que esta explotación pueda beneficiar, como ya hemos dicho en las clases anteriores, a las poblaciones locales y a las poblaciones indígenas en las zonas donde se implementan estos proyectos. A pesar de eso, el Perú tiene muchos avances respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que tienen que ser respetados en la implementación de estos proyectos. Tenemos desde el año 1993 una constitución que les reconoce una serie de derechos, pero que además reconoce la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el convenio 169 de la OIT, del cual ya hemos hablado en la primera clase, que reconoce una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas. En base a la implementación de este convenio 169, el Perú creó el Ministerio de Cultura, a quien le encargó que pueda encargarse, al que le encargó que pueda diseñar la implementación de este convenio 169 en el Perú, y el Ministerio de Cultura efectivamente ha realizado ya una serie de acciones importantes, entre ellas, por ejemplo, la elaboración y publicación de la base de datos de los más de 50 pueblos indígenas que han sido identificados en el país, además la formación de un grupo de traductores, intérpretes para los procesos de consulta previa en los diferentes idiomas indígenas, y la implementación en sí de los diferentes procesos de consulta previa que ya se han dado a la fecha. El país es en la región el único que tiene una ley de consulta previa con sus respectivos reglamentos, que si bien tiene una serie de críticas porque no ha reconocido algunos estándares del sistema internacional, sin embargo creo que es un avance respecto a la situación anterior, porque ahora ya hay una regulación específica al respecto. Con esta ley de consulta previa se han realizado una serie ya de procesos en casos de minería, en casos de proyectos de hidrocarburos y también en casos de normas nacionales y planes nacionales que han sido consultados con los pueblos, y se está empezando a establecer entre el Estado y las diferentes organizaciones indígenas procesos interesantes de diálogo que esperamos que se sigan manteniendo, consolidando y puedan ir siendo cada vez más fructíferos. Entonces, el Perú ya está implementando hace varios años esta consulta previa, cuya ley fue aprobada en el 2011, para diferentes tipos de proyectos. Sin embargo, todavía se presentan, al igual que vamos a ver en la siguiente clase en Colombia, varias limitaciones respecto a estos procesos, porque en algunos casos los procesos son realizados sin una adecuación cultural efectiva, son realizados, digamos, en un lenguaje demasiado técnico, no se toma en cuenta la cultura de las poblaciones locales para poder explicarles los posibles impactos del proyecto. Por otro lado, no siempre se consultan todas las actividades que el Estado piensa realizar en los territorios indígenas, y sobre todo, y este es un problema recurrente en nuestros países, no se cumplen los acuerdos a los cuales se llegan en muchos casos. Y esto es porque también en estos conflictos no solamente está involucrado el proyecto minero o extractivo en sí, sino una serie de carencias que tiene la población donde se va a implementar el proyecto, que aprovecha estas oportunidades en las que se implementan estos procesos de consulta previa o los procesos en general de diálogo previos a un proyecto, para poder solicitar, por ejemplo, proyectos educativos, para poder solicitar
cambios, digamos, en los proyectos de salud de la zona o poder solicitar la implementación de infraestructura, en fin, una serie de cosas que se solicitan o respecto a sus derechos territoriales que no necesariamente tienen relación directa con el proyecto que se va a implementar y que a veces no son de competencia de las entidades que están a cargo de la actividad en sí. Y por eso en algunos casos es muy difícil su implementación, y nos comentaban también algunos funcionarios de diferentes sectores del Estado peruano que además el cumplimiento de todos estos pedidos, digamos, de las poblaciones implicaría el desembolso de un gran presupuesto en los cuales en la mayoría de los casos el Estado no lo tiene previsto, no lo tiene programado. Entonces falta todavía mejorar muchísimo estos procesos de consulta y sobre todo su adecuación cultural, que no es solamente que los procesos se realicen en el idioma de la zona, sino también que se tome en cuenta la manera de pensar, la cosmovisión, las creencias que tienen estas poblaciones, y esto se tome en cuenta desde los estudios de los posibles impactos, como en el proceso de diálogo y en las propuestas que se presenten para la remediación de los posibles daños y en la propuesta de beneficios que se le da a las comunidades en base a las explotaciones que se van a realizar. Quiero reiterar que la idea no es impedir todo tipo de, digamos, de explotación o de extracción, digamos, en los territorios de los pueblos indígenas, sino que estos proyectos que se planteen desde el Estado tengan como objetivo generar recursos para mejorar la situación de la vida de estas comunidades, pero además que los posibles impactos espirituales, culturales, económicos, sociales, ambientales, se prevean de manera adecuada desde el comienzo, se comuniquen de manera transparente a los pueblos indígenas y en general a la sociedad, y que finalmente se llegue a un acuerdo que sea honesto, que sea transparente y que sea abierto a todas las partes, y que se sepa, digamos, que si es que va a haber daños, esos daños van a ser remediados en la medida de lo posible, que se van a compensar con otro tipo de beneficios, y sobre todo que luego los beneficios de esta explotación minera, de hidrocarburos o el tipo que sea, van a ser más importantes, más valiosos que los posibles daños que se tengan que producir en el transcurso de la implementación del proyecto. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta que a pesar de los avances y todas las situaciones que se han ido mejorando, se siguen produciendo conflictos. Hemos tenido hace poco problemas en el caso de Arequipa, ahí sigue habiendo problemas en diferentes regiones del país, y creemos que el Estado todavía tiene que trabajar mucho en poder entender mejor qué está pasando en estas zonas y poder prever con mecanismos institucionales que esto se solucione de manera adecuada y no llegar a estos actos de violencia o de protesta que no benefician a nadie. Los invito a revisarlo, el material de esta clase, que es sobre un caso bastante emblemático, importante, que sucedió en el Perú hace algunos años. Es el caso del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en la zona norte del Perú, en Cajamarca. Ustedes ahí tienen un pequeño resumen de un grupo del Congreso que nos explica un poco qué pasó en este proceso, para ir identificando cuáles son los principales problemas en la prevención y solución de estos conflictos y, por lo tanto, cuáles podrían ser las soluciones que planteemos. Bueno, los invito a revisar los materiales y estaremos a disposición de cualquier consulta que tengan para poder seguir en contacto y comunicarnos para la siguiente clase. Muchas gracias y saludos a todos.